muy buen resultado al enemigo es promover o provocar conflictos internos. La división y la discordia son armas preferidas en esta guerra espiritual, porque creo que ya lo sabemos, que al enemigo le encanta dividir y vencer. Ese fue un pensamiento que propuso un hombre llamado Nicolás Maquiavelo, y él dijo: divide y vencerás. Por eso a esas cosas como tenebrosas se le dice maquiavélicas, porque este hombre dijo: divide y vencerás, inspirado seguramente por el diablo, porque el diablo es quien le gusta dividir, le gusta restar. Y una de las armas que él más utiliza para dividir es el dinero. ¿El qué, hermanos? El dinero, amén, la plata. Son más los conflictos causados por las finanzas que por cualquier otra cosa. Las estadísticas dicen que una de las razones más fuertes por las que las parejas se están divorciando es por el dinero. Más que la infidelidad, el dinero provoca la división, y al enemigo le encanta destruir los matrimonios, trayendo esa clase de división. Y hablando de la iglesia, los problemas internos que surgen entre nosotros intentan destruir la unidad de la iglesia, y son cosas que no vienen de afuera, sino que a veces son de aquí, internas. Por eso, si algo tenemos que cuidar nosotros, es la unidad del Espíritu. El Espíritu Santo produce unidad en la iglesia. El espíritu anticristo o del diablo produce división. La unidad siempre vendrá de parte de Dios, porque Dios es uno, porque Dios no está dividido. Y como Dios no está dividido, así su pueblo también debe permanecer junto. Fue Jesús quien dijo: si una familia está dividida contra sí mismo, esa familia no puede mantenerse en pie. Pero también es cierto que donde hay dos o tres, ¿qué pasa? Allá hay divisiones. Donde hay dos o tres personas, cada uno tiene su punto de vista, y cada uno tiende a hacer las cosas a su propia manera. Por eso es necesario decir que cuando dejamos conflictos sin resolver, eso detiene la obra del Señor. No hay nada que le haga más daño a una familia que no resuelvan los conflictos. No hay nada que le haga más daño a una pareja que se enoje y no se hablen y no se miren y digan: eso se le pasa. No voy a preguntar cuántos dicen así, pero no, yo la voy a dejar, que eso se le pasa, y no se resuelve el conflicto. Yo lo voy a dejar, eso le pasa en 48 horas. Aunque en 48 horas no se hablen ni se miren, y se van acumulando cosas que después van a traer una terrible división. Eso es verdad en la familia, en el negocio y en la iglesia, porque donde haya personas habrá problemas. Amén. Por eso en alguna ocasión en una asamblea invitaron a un predicador, y habíamos más de 2000 y tantos pastores, y él dijo: les voy a dar la fórmula para que se acaben los problemas en la iglesia. Y él dijo: prendan la grabadora, saquen la tarjeta de apuntes, le voy a dar la solución.
y todos atentos ahí para que se acabaran los conflictos en la iglesia. Y él dijo, los conflictos se acabarán cuando no haya ni una sola persona en la iglesia. Y entonces todos hicimos lo que usted acabó de hacer. Porque donde hay personas habrá conflictos. Por más de que intentemos conservar la unidad de Dios, y tendremos que seguir propendiendo por ello, pero habrá conflictos, y el punto es, debemos aprender cómo resolver esos conflictos. Es como un arte enfrentar las cosas de la manera que lo hizo Nehemías, porque estamos tomando cosas de la vida de Nehemías para aplicarlas a nosotros. Recordamos que en el tiempo de Nehemías el pueblo llevaba varios días trabajando en las murallas, en la reconstrucción de los muros caídos de Jerusalén, y habían estado metidos ahí en la obra de lleno, y por haberse metido tanto en la reconstrucción de las murallas, se les olvidó cultivar la tierra. Y la consecuencia fue que la comida y el alimento comenzaron a escasear. Por eso dice, los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos, pues había quienes decían, si contamos a nuestros hijos e hijas, ya somos muchos, necesitamos conseguir trigo para subsistir. Lo que están diciendo aquí estos hombres es, hay muchas bocas para alimentar y no hay alimento suficiente para todos. Había inflación, había precios elevados, había escasez de alimentos. Y uno pudiera preguntarse, bueno, pero si ellos están haciendo la obra del Señor, ¿por qué Dios permite que viniera esa hambruna? Pero hermanos, debemos tener algo muy claro, y ojalá usted atienda aquí, y es que por el hecho de cumplir con la voluntad de Dios, eso no nos exonera o no nos libera de los problemas comunes de la vida. A los fieles también se les acaba el mercado. A los fieles también les hace falta dinero en ocasiones. Los fieles también se enferman. Y no es porque esté en pecado, no es porque esté mal con Dios, porque esas son las cosas de la vida. Pues hay quienes siempre tienen, y no es más sino meter la tarjetica, ya hay 4 numeritos, o la otra tarjeta que la cobran a mensualidades, y siempre hay, pero la normalidad no es así. La normalidad, lo general, es que aunque a veces llevemos una vida agradable a Dios, eso no significa que no vamos a tener que pasar por algunas necesidades o problemas. Puede ser que no lo entendamos muy bien, puede ser que no alcanzamos a comprender por qué, si le soy fiel a Dios con mis ofrendas, con mis diezmos, ¿por qué no me alcanza? Como me decía un hermano, me da una queja, así como se quejaban estos, y yo a veces no tengo tampoco la respuesta. Yo le digo, pues haga lo que la Biblia dice, séale fiel hasta la muerte, y ya Dios verá qué hace después. Lo que yo sí estoy seguro, hermanos, es que aunque las cosas no nos salgan como a veces nosotros pensamos, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo bueno. Amén. Amén. Y otros en el pueblo se quejaban diciendo, por conseguir trigo o comida, para no morirnos de hambre, hemos hipotecado nuestros campos y viñedos y casas. Oiga, la cosa estaba muy grave. Cuando uno tiene que hipotecar su casa para comer, es que la cosa anda. Cuando usted tiene que hipotecar su carro, su bicicleta, o su moto, o lo que usted tenga, es que la situación anda delicada. Cuando uno tiene que hipotecar lo que tiene para comer, porque era para comer, ellos toman sus tierras, sus posesiones, y las hipotecan o las empeñan para poder comer. Eso pasó de crisis económica a esclavitud económica. Otro verso más adelante dice, otros se quejaban, eran quejas y quejas contra
allí delante de Nehemías, tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo al rey. O sea que el tercer problema era los impuestos elevados, tan altos. Esta gente pedían prestado dinero para pagar impuestos. No voy a preguntar aquí cuántos les ha tocado prestar para pagar lo que le prestaron y quedar con otra deuda, o tal vez peor que la que tenía, pero siguen las quejas. Y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre, y nuestros hijos y los hijos de ellos son iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas, puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. Estaban tan endeudados que dijeron, el lote ya lo hipotequé, la casa ya la empeñé, el carro ya lo di como parte de la deuda, a ver qué me queda en la casa. Me quedan 2 niños. ¿Cómo le parece la crisis tan terrible que ya los niños los habían hipotecado también? Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Ahí dice, estoy ahí apegándome a la Biblia, dice, los tuvieron que vender como esclavos. Oiga, qué cosa tan terrible que usted tenga que llegar a eso. A eso llegó el pueblo en ese tiempo. Mire, ¿cuánto me da por este hijo? Y lo ponían de esclavo. Y el papá pasaba y veía al muchacho, la muchacha ya trabajando a pleno sol, pero tuve que hacerlo porque necesitaba un dinero para pagar, para otras cosas. Estaban terriblemente endeudados, impuestos elevados, hipotecas, precios altos, escasez de alimento, hambruna, trabajo forzoso, horario excesivamente largo. Oiga, eso fue hace 3000 años, pero parece como el periódico de esta mañana. Es casi lo mismo, hermano. Cualquier parecido con la realidad actual, no es mera coincidencia. La Biblia tiene vigencia. O sea, la Biblia tiene tanta vigencia hace 3000 años como hoy, hermano, porque hoy creo que la situación es muy parecida también, ¿verdad? Ni para qué preguntar cuántos tenemos deudas, ni para qué preguntar quién está sentado ahí pensando, y el arriendo se me cumple dentro de 8 días, y esos servicios que llegaron tan altos, y ya está pensando alguno en alumbrarse con una vela porque la luz está llegando muy alta. Oiga, la Biblia es un libro vigente para la actualidad también. Es la palabra de Dios para nosotros hoy en esta noche. Amén. Con todo y eso, aquellos tiempos difíciles no eran la raíz del problema, eso eran los síntomas. Porque hay unos síntomas que reflejan que algo anda mal, como cuando uno tiene fiebre, no hay que buscarle el remedio a la fiebre. ¿Qué dice el médico cuando hay fiebre? Hay una infección, entonces vamos a buscar la infección. No le baje la fiebre, vamos a buscar la infección. Aquí el problema no era esto que estaba pasando, sino que había una causa allá oculta, la raíz del problema. Y la raíz del problema aparece ahí donde dice, los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos. O sea, se estaban quejando entre ellos. Los judíos ricos estaban explotando a sus hermanos, los judíos más pobres. Era un tiempo de crisis entre hermanos. Los que tenían dinero y comida decían a los de escasos recursos, o a los que no tenían nada, les decían, bueno, si me vendes tu casa te doy alimento, te presto dinero por interés, que era al 10 o al 20%, que eso es antibíblico, anticristiano y anti todo. Y le decía, si no puedes pagarme el préstamo, me llevo a tus hijos como esclavos de que me vas a pagar el dinero. Eso era una situación terriblemente caótica, y creo que Dios estaba muy triste con lo que estaba sucediendo allí entre su pueblo. Se estaban explotando entre ellos mismos. Había desconsideración de unos para con otros. La preocupación de muchos era, bueno,
¿Qué me toca a mí? ¿Cómo puedo sacar ventaja de esto? ¿Cuál es la parte que me corresponde? Era algo realmente muy triste. Esa forma de actuar de aquellos judíos era contraria a lo que Dios había establecido en la ley. Porque Dios, tanto en Éxodo como en el libro de Levítico, les había dicho las siguientes palabras: si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas, ni le cobrará intereses. Si alguno de tus compatriotas se empobreciere y no tiene cómo sostenerse, ayúdale como lo harías con el extranjero o con el residente transitorio. Así podrá seguir viviendo entre ustedes. No le exigirás interés cuando le prestes dinero o víveres, sino que temerás a tu Dios. Así tu compatriota podrá seguir viviendo entre ustedes. Tampoco le prestarás dinero con intereses, ni le impondrás recargo a los víveres que le fíes. Ya el hermano le está diciendo al que le se da cuenta: no me cobre intereses, hermano. No, eso era para los judíos, ¿no? Claro que no estaría nada mal si lo aplicáramos a la iglesia. Sí, no estaría nada mal, porque la palabra de Dios es vigente, es actualizada. Pero eso lo dejo entre ustedes, eso es negocio de ustedes, ahí que le quiera cobrar intereses o no si le presta. Pero los judíos ricos del tiempo de Nehemías estaban violando clara y abiertamente la ley de la palabra de Dios. En medio de ese programa de construcción que tenían, se presenta este conflicto entre los que tenían y los que no tenían, porque eso lamentablemente siempre será así. Los que tienen y los que no tienen. ¿Cuál era la raíz de todo? La misma de siempre: el dinero. Como dice la Biblia, raíz de todos los males es el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Aquí eso había surgido o se estaba traduciendo en conflictos, en discordias, en egoísmo. En egoísmo. Por eso Santiago dice, el apóstol Santiago ya en el Nuevo Testamento dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Porque donde hay celos hay contiendas. Donde hay egoísmo hay conflictos, hay problemas. Por eso en un hogar no debe haber egoísmo. En una empresa no debe haber egoísmo. En una congregación no debe haber egoísmo. No debe haber ese sentimiento contra el hermano o contra la hermana porque le va bien o porque no le va bien. Antes la Biblia dice que debemos alegrarnos con el que le va bien y llorar con el que sufre. Ahí está Nehemías con tremendo, como dicen por ahí, con tremendo problema, ¿no? Tremendo conflicto, y se lo llevan allá a Nehemías. Porque todo el proyecto que Nehemías tenía se podía haber frustrado por causa de lo que estaba sucediendo. Estaban peleando entre sí. Imagínate tú, hermanos peleándose. ¿Habráse visto semejante cosa? Hermanos disgustándose entre ellos mismos. Hermanos hablándose mal unos de otros. Eso no lo logramos entender, ¿cierto que no, hermano? Casi que dice uno, pero es inaudito. Pero tú sabes, a veces pasa, aún en la sucursal. Gloria a Dios. Vamos a seguir los pasos a Nehemías. ¿Cómo solucionó él este conflicto? Aquí les voy a ir dando uno a uno. Número uno, lo primero que hizo Nehemías fue ¿qué? ¿Recuerdan? Se enojó. ¿Cuál es el primer paso?
tenemos que enojarnos. Claro que a algunos no hay que decirles que se enojen. Están prestos y hábiles para cumplir con ese ministerio. Aquí dice, cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. Pero espero yo le aclaro el asunto. Él no pasó por alto el problema que estaba dividiendo a su equipo, sino que él se lo tomó en serio. Hermanos, y a veces enojarse es necesario. Nehemías no solo se enojó, sino que dice que se enojó en gran manera. Atención, porque para que no vaya a salir pensando aquí algo, recuerde, si algo no le queda claro, pregúntele a quién. Al que predicó. ¿Sí? No le pregunte a otro, pregúntele al que predicó. Entonces lo primero que hizo Nehemías fue que se enojó. La Biblia dice, airaos. Airarse es enojarse, ¿sí? Airaos, pero ahí no termina el verso. Pero no pequéis. Otra versión dice, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Los esposos digan amén. Que diga amén. Ay, santo. Bueno, mire, Dios en cierta forma autoriza enojarse, por lo que yo veo ahí. El mismo Señor Jesucristo, recuerdan que en alguna ocasión llegó al templo y le encontró el templo hecho como una mercadería. Dice que hizo un rejo allí, no dice que los golpeó, hizo un rejo, ¿no? Como cuando el papá le muestra la correa al niño, ¿no? Vea, siga y verá. Y si se la suelta, entonces Jesús hizo el rejo y volteó mesa, nunca golpeó a nadie. Golpeó mesas, volteó aquello, el otro, nunca dice que golpeó a nadie. Ahí está el punto del enojo. Pablo se enojó también allá con los Gálatas y les dijo, Gálatas insensatos. Otra frase, otra versión tiene una palabra más fuerte que no le voy a decir. Entonces, tú debes enojar con tal que no llegues a pecar. Hay una clase de ira correcta y una clase de ira incorrecta. La ira correcta es cuando nos enojamos con lo que enoja a Dios. La ira correcta es cuando nos enojamos contra los hechos y no contra las personas. Es una clase de ira justa. Nehemías no estaba enojado porque lo habían herido a él. Él no estaba buscando revancha, sino que él se enojó al ver la injusticia que se vivía entre el pueblo. Él decía, pero ¿de qué sirve que construyamos muros? ¿De qué sirve que construyamos estas murallas tan bonitas y le coloquemos aquí dibujitos y cada uno pinte un pedazo de la muralla, si los que van a vivir dentro de las murallas se las pasan peleándose? Entonces Nehemías se enoja por eso. No se enoja con la gente. La ira correcta no se enoja con la gente, sino contra los hechos, contra las acciones, que es muy diferente. Uno tiene que enojarse contra el pecado, enojarse no con las personas, no atacar las personas, no, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, amén, sino que hay que enojarse contra lo que ellos hacen. Yo como pastor me enojo, aunque usted no lo crea, yo también me enojo. Sobre todo cuando me entero que en la iglesia, en la congregación, aparece algún cizañero barato por ahí vendiendo o regalando cizaña enviado por el demonio, con el fin de dividirnos y de colocarnos a pelear entre nosotros mismos. Debemos nosotros hacerle frente a eso, porque es muy triste y da coraje, hermanos, que mientras el Señor está luchando por la unidad de la iglesia, hay algunos
que se dejen usar, no sé por quién, para dividir la iglesia. ¿Cómo no me voy a sentir triste y hasta enojado de que una hermana venga y me diga, hermano, están diciendo un chisme de mí y están propagando algo que no es verdad? A mí me da ira eso. ¿A usted le daría ira que usted se entera que están hablando mal de usted y que no es verdad? ¿A usted le incomoda eso? Claro que sí. Claro que sí. Eso da coraje, da tristeza, da ira de la santa, de la correcta. Me preocupa que haya hermanos, lamentable, que se presten para hablar, para denigrar de sus propios hermanos en Cristo, aún líderes que se presten para eso. Eso de verdad no está bien en el pueblo de Dios. Si tenemos que enojarnos, enojémonos, hermano, no contra la persona, no, pero contra lo que hace esa persona. Usted debe saber que realmente no es la persona, es algo que está detrás de ella. Es una fuerza que lo mueve allí a hacer lo que no debe, a hablar mal, a agrandarle a la historia, a ir a la fuente que no debe ir, porque lo confunden más. Usted lo que tiene que hacer es enojarse contra el pecado y contra el diablo, en vez de enojarse contra el hermano o la hermana. Dice la Biblia que había un demonio en una muchacha que todos los días le decía a Pablo y a Silas, oiga, y lo que decía era cierto, estos hombres son siervos de Dios y os predican las buenas nuevas. Y dice que lo hacía durante muchos días, y Pablo ahí la escuchaba, y la escuchaba, y la escuchaba. Y dice la Biblia, más un día desagradando a Pablo. Otra versión dice, un día se enojó el apóstol y le dijo, cállate ya. Usted tiene que enojarse no contra el hermano ni contra la hermana, sino que enójese, si se va a enojar, contra el diablo. Enójese contra lo malo. Esa ira lo debe llevar a aborrecer lo malo y a amar lo bueno. Amén. Bueno, no diga amén, está bien, escúcheme. Eso da coraje, hermano, eso da coraje. Eso da tristeza. Número 2, ¿qué hizo Nehemías? Tomó tiempo para reflexionar. Pensó antes de hablar. Dice, después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes. Es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de interés. Convoqué además a una gran asamblea contra ellos y allí los recriminé. Hasta donde nos ha sido posible hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos, le dice Nehemías. Y ahora ustedes, le dice a los líderes, son quienes venden a sus hermanos. Después de que nosotros los hemos rescatado, todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. ¿Qué fue lo segundo que hizo Nehemías? Tomó tiempo para pensar, ¿no? Para reflexionar. La palabra meditar en hebreo, en este caso quiere decir aconsejarse a sí mismo o autoaconsejarse. O como me decía un adolescente por allá el domingo, antes de enojarme o antes de explotar voy a contar hasta, eso depende, ¿no? También de lo que haya adentro, puede ser 10, algunos tendrán que contar hasta 50. Entonces Nehemías se autoaconsejó. ¿Qué hizo? Pensó antes de hablar, ¿sí? Porque ahí está el punto. Si usted no piensa para hablar, si usted le llegó el enojo y explotó como un volcán en erupción, y si usted de los que dice, es que si no lo digo así, no soy capaz de decirlo, hermano.
Yo tengo que decirlo así cuando tengo rabia. Me decía un hermano, cuando estoy rojo de la ira es que lo digo, si no después no lo digo. Eso es falta de carácter. Las cosas sí se pueden decir en amor. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces Nehemías dijo, oye, estoy que exploto, pero ¿sabe qué? Vamos a reflexionar a ver, vamos a pensar un poco lo que voy a decir para después no tener que lamentarme. Él meditó, oró tal vez, pensó para no herir las personas, sino atacar la acción, no atacar el ser, sino el hacer. Él pensó en eso. La Biblia dice que seamos prontos para oír y tardos para hablar y para airarnos. Repitamos todos. Ser prontos para y tardos para hablar y para airarnos. Ese es el consejo de la Biblia, amén. Pensar antes de hablar. Habrá cosas que nos van a airar, nos van a enojar con el cónyuge en la casa, con los hijos. ¿Quién sabe hoy cuántos tuvieron su enojo con su hijo, con su hija, con su cónyuge? O viniendo del trabajo, viniendo para el culto. Usted que tiene carro, moto o bicicleta, se le atravesó a alguien allí y usted frenó y dijo, que Dios lo bendiga, y se vino para el culto. Sí, porque uno encuentra gente que en la calle lo regaña, ¿cierto? Veníamos aquí, ese semáforo ahí estaba titilando en rojo y uno no sabe si pasar o pararse, y un señor ahí me dice, eche, como si fuera una vaca, pues. Y yo, como me acordé que era cristiano, seguí normal. Pero Nehemías reflexionó, pensó. Y esto no es cuestión de que, hermano, es que eso va en el temperamento. No es que yo les recuerdo que ahora dentro de nosotros hay una presencia poderosa y divina, que es el Señor Jesucristo. Por eso nosotros no podemos, esto no es con fuerza de voluntad, como dijo alguien, no, esto es con poder de Dios. Amén. Entonces Nehemías dijo, la cosa aquí está grave, yo tengo que actuar, tengo que reaccionar, pero ¿cómo hago? Entonces él se tranquilizó, no los reprendió a todos, sino que llamó a los que estaban siendo injustos, primero en privado y luego en público, como esa es la forma bíblica de resolver un conflicto. Llama a tu hermano, solo. Si no te oye, llama a 1, 2, 3 testigos. Ojalá que los testigos que llamen no sean... que usted llamó, va a resolver un conflicto con un hermano. No venga primero donde el pastor, no. Dice la Biblia, ve tú y él solos. A ver si pueden resolverlo. Si no pueden, llame 2, 3 testigos. Que puede incluir el pastor o cualquier persona de sabiduría aquí. Y si no te oyes, si sigue rebelde, si sigue, pues tenlo por gentil y publicano. Creo que no tenemos que llegar a esos extremos, pero es la voluntad de Dios que aprendamos a resolver los conflictos. Porque no podemos decir, ay, pero hermano, ¿y eso pasa en la iglesia? Sí, eso pasa en la iglesia. ¿No ve que por allá un hombre sembró trigo en el campo? Y dice la Biblia que el enemigo vino de noche y sembró cizaña. Y entonces al otro día los trabajadores le dijeron al dueño del terreno, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y él dijo, no, déjenla ahí, porque si arrancamos la cizaña, corremos el riesgo de arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos, pero al final habrá una siega, una cosecha, y se sabrá quién es quién. ¿Cuántos quieren ser trigo? Gloria a Dios. ¿Cuántos son trigo? Bueno, muy bien, gloria a Dios. Me encanta estar aquí esta noche. Gloria a Dios. Ahora, número 3. Tomó la determinación de detener el asunto.
tomó la determinación de detener el asunto. Hay cosas a las que no se les puede dar largas, hermano. Dice, yo añadí, están hablando Nehemías, yo añadí, lo que están haciendo ustedes es incorrecto, les dice, estoy leyendo otra versión. ¿No deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos? Claro, porque los que no conocían a Dios veían a los judíos y ¿qué decían? Oiga, ¿y estos que conocen al Dios verdadero ahora cómo andan? Entonces se prestaba para malos testimonios. Los paganos decían, ¿y ustedes no son los que conocen al Dios verdadero? Eso es lo que Nehemías les está diciendo. Mire, caigan en cuenta que hay un mal testimonio para nuestro Dios. Eso no es de que ahora a mí no me importa lo que dice la gente, como me dijo alguien estos días. Así como suena, me dijo, pues pastor, a mí no me importa lo que piense la gente. Yo le digo, lo que pasa es que yo no lo pastoreo, usted solo pastoreo 200 o más. Y sí nos tiene que interesar, no solo lo que dice la gente, sino el buen testimonio para la gloria de Dios. Porque lo que nosotros hagamos, bueno o malo, ¿le dará gloria a Dios o le restará la gloria a Dios? Entonces Nehemías les está diciendo, miren lo que está pasando. Mis hermanos y mis criados, hasta yo mismo, dice, les hemos prestado dinero y trigo, pero ahora quitémosles esa carga de encima. Yo les ruego, dice, que les devuelvan los campos, las viñas, los olivares, las casas, y también el 1% de la plata, del trigo, del vino, del aceite que les exigen ustedes. Está bien, respondieron ellos, haremos todo lo que nos has pedido, se lo devolveremos todo sin exigirles nada. Entonces llamé a los sacerdotes y ante estos les hice jurar que cumplirían su promesa. Luego me sacudí el manto y afirmé, así sacuda Dios y arroje de su casa y de sus propiedades a todo el que no cumpla esta promesa. Así lo sacuda Dios y lo deje sin nada. Toda la asamblea respondió amén y alabaron al Señor, y el pueblo cumplió lo prometido. O sea que Nehemías se enojó con la ira correcta. Nehemías pensó antes de hablar, reflexionó, pero también tomó las medidas necesarias para detener el problema y darle solución pronta. Hay situaciones en la familia, en la empresa y en la congregación que no hay que darles tiempo. Yo les confieso, hermanos, como pastor, una de las cosas que es más difícil para mí es confrontar a alguien. Confrontarlo. Que yo tenga que decirle a un hermano, hermano, acláreme este asunto. Esto y esto. A mí como pastor me cuesta, lo tengo que hacer y lo tendré que seguir haciendo. Pero usted entenderá que las cosas difíciles son esas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted cuando va a confrontar a alguien, corre el riesgo de que esa persona lo pierde. O se vuelve su enemigo. O no le deja de hablar. Y a veces preferimos pasar por alto. Se han presentado algunas situaciones por acá que algunas les estoy echando cabeza, créanme, y ayúdenme a orar. ¿Cuántos me van a ayudar a orar? Porque hay personas a las que confrontarlas. No ridiculizarlas, ni maltratarlas, ni echarlas a la calle como si fueran animales. Pero hay que confrontarlos, algunos hechos, actitudes que tienen que no son correctas, que no agradan a Dios, que son un mal testimonio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Estoy siendo claro, hermanos? Me interesa que usted entienda lo que le quiero decir. Cuando Dios nos muestre algún pecado, alguna falta, y pecado no es solamente fornicación y adulterio, también son pecados, pero hablar mal del hermano también es pecado. Dañarle la fama a un hermano o una hermana es pecado. Dice San Juan que es asesino el que habla mal de su hermano. Y tengo entendido que los asesinos no irán al reino de los cielos. Entonces, si somos culpables de algo, tenemos que aprovechar el tiempo que Él nos da para arreglar las cosas.
¿Para qué darle tiempo a una situación que usted sabe que tiene que solucionar? Dios no nos da mucho tiempo, no, porque si ya Él nos señaló la falta, si ya sabemos lo que tenemos que hacer, Él no quiere desecharnos, sino que nos da gracia para que superemos las cosas. Echar de nuestra vida cualquier clase de pecado, de situación allí que se ha adoptado en su vida como un patrón allí en su manera de ser, de pensar o de hablar, detectar las cosas. Eso hay que hacerlo urgente, no hay que racionalizar con el pecado. No hay que poner excusas para el pecado. Es que yo soy débil en esa parte, hermano. Yo soy débil en esa parte. Yo no puedo estar solo con un computador porque es que siempre me voy para las páginas que no debo. Es que siempre he sido débil, hermano. Es que en la casa todos hemos sido así. Hermano, pero es que nadie es perfecto y uno tiene sus fallas. Fallas tenemos todos. Dios sabe que somos débiles, por eso Él dijo, he aquí os doy autoridad. Y como Él sabía que no podíamos, entonces Él dijo, pero recibiréis poder. El Espíritu Santo que está con usted, que está en la iglesia, es poder para vencer lo que usted y yo no podemos. No es excusarnos. No es que pobrecito el hermano, él es un adúltero, sí, cada 8 días se acuesta con una mujer diferente. No es que pobrecito los muchachos le dieron ganas y se acostaron. Sí. No podemos excusar el pecado. No vamos a echar a nadie, porque si Jesús no echa a nadie, Jesús dijo, el que a mí viene, no lo echo fuera. Pero también habrá que decirle las cosas para que después no acarree un juicio peor. Porque cuando hay arrepentimiento, la Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. ¿Cuántos quieren alcanzar misericordia de verdad? Entonces tenemos que acceder a eso, amén. Hay que hacerle frente a las cosas. Si hay algún pecado, pues confiéseselo a Dios. Él le va a liberar de eso, no hay excusa. No hay excusa para eso, mis amados, porque podemos vencer en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que cuando Nehemías le dijo las cosas, ellos se quedaron, ¿qué? ¿A usted cómo le suena que usted le llama la atención a alguien y esa persona se queda callada? El silencio en muchas ocasiones es símbolo de que está reconociendo. Pero también existe la otra parte. El que lo encuentran con las manos ahí y dice, no, pero mire que tiene las manos juntadas de masa. No, hermanos, yo no tenía las manos metidas ahí. Pero hombre, mire que está escurriendo ahí. Mire, y se defienden a sabiendas de que fueron encontrados en el mismo acto, ahí en la misma situación. A esas personas dice la Biblia que Dios las resiste. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Aleluya, gloria a Dios. Y Nehemías entonces, él hace un acto ahí, se sacude los vestidos, dice, así sacuda a Dios a los que no se arreglen, a los que no cumplan lo prometido. Porque si hay algún tiempo en que debemos tomar a Dios en serio, es cuando le hacemos una promesa. Mi hermano, cuando usted le haga una promesa a Dios, dice la Biblia, cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla. Es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas, porque a Dios no le agradan los necios. Estaba leyendo la historia de un muchacho, un joven que era muy terco, muy loquito, atrevido, ¿no? Tenía algún conocimiento de Dios, pero era loquito, llevado de su parecer.
Dice la historia que iba en una lancha allá, en un motor allá en el mar y haciendo cosas. Ya era tarde la noche y de soberbio se metió al mar a toda velocidad y de repente chocó contra unas rocas que había ahí en el mar. Y los que han ido por allá saben que esas rocas en el mar son muy cortantes, muy puntiagudas. Pero él, por no ahogarse, se abrazó allí, se abrazó a las rocas. Y con el oleaje lo movían y las rocas le cortaban el pecho. Entonces él se acordó de Dios y dijo: Señor, por favor, si tú me salvas de esta, yo te prometo, yo te prometo que si me salvas de esta, te voy a servir, me voy a consagrar, y si tú me lo permites, hasta un predicador voy a llegar a ser. Y seguía abrazado, y las olas lo movían y le cortaban, y con el agua salada se le metía y le ardía, pero milagrosamente apareció por allí una canoa, una balsa, y lo rescataron. Y él se fue. Y a la semana de haberse recuperado, ¿ustedes qué creen que pasó? Volvió a las andanzas. Se olvidó de la promesa que le hizo a Dios. Y esta vez iba en una moto, porque les encanta la moto a los muchachos, ¿no? Bueno, también a todos, ¿no? Pero es que algunos son muy tremendos. Y el hombre en esa moto, ¿no? Y eso, así que hacen sonar. Y en un descuido se lo pegó a una pared. Y que se raja la cabeza. Se quiebra algunas partes de su cuerpo, se imposibilita el cuello. Se lo llevaron para la clínica de emergencia. Y cuando estaba allí, él se miró el pecho. Y él decía: ahora recuerdo lo delicado que es prometerle algo a Dios y no cumplirle. Se recuperó, quedó con una diadema de puntos, cicatrices, imposibilitado de un brazo, pero con el otro brazo llevaba la Biblia y predicaba y decía: cuando hagas una promesa a Dios, cúmplela, porque Dios es serio con lo que tú le prometes. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Terminemos acá diciendo que lo otro que hizo Nehemías fue que dio ejemplo. ¿Sí leyeron cuántas personas comían a la mesa de Nehemías todos los días? ¿Cuántas? 150. Mataban un buey, 8 ovejas, y Nehemías decía: todo eso lo pago de mi bolsillo. Es decir, que era un hombre bondadoso. Si algo debe caracterizar a los hijos de Dios es el ejemplo, más que las palabras. Amén. Más que las palabras. Nehemías se abstuvo de hacer uso de lo que le correspondía y se convirtió en un ejemplo. Porque, hermanos, en la vida cristiana, más que palabras bonitas, cuentan los hechos. Hay personas que hablan muy bonito, pero hacen muy feo. No nos vaya a pasar como el papá que le decía a su niño: pero mi hijo esto, pero mi hijo aquello. Y el niño le dijo: papi, háblame más fuerte, porque tus hechos no me dejan oír tus palabras. Estemos en pie, por favor. Hay conflictos que resolver en casa, en la empresa, en la congregación, ¿por qué no?
ahí donde estamos, ahí. Digámosle, Señor, enséñanos. Recibo esta palabra de parte tuya, Señor Jesús, en esta noche. Con humildad y con sencillez reconozco, Señor, mis errores. Tal vez alguien aquí se ha dejado llevar por cosas. Ha dicho, ha hablado, ha murmurado. Pero tiene que decir, Señor, perdóname. Otros tendrán que decir, cuántas promesas te he hecho, Señor. Yo no voy a decir que pase al altar, pero ahí donde usted está, si usted ha hecho promesas y no se las ha cumplido el Señor, yo creo que sería muy sensato y sabio decirle, Señor, perdóname. Y no le haga más promesas a Dios. Dígale, Señor, ayúdame a cumplir con las que ya te he hecho. Porque a algunos hasta se les ha olvidado las promesas que le han hecho a Dios, pero Dios las tiene anotadas. Dígale, Señor, ayúdame. Permíteme ser una persona de ejemplo, tal vez no perfecta, pero sí, Señor. Quiero aprender, oh Dios, dame la sabiduría, la gracia que necesito. Ser una persona justa, oh Dios. Que si en algún momento tengo que airarme, lo haga con la ira correcta y que no peque contra ti, Señor. Que no se ponga el sol sobre mi enojo. ¿Cuántos le quieren decir, Señor, ayúdame, 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 Señor, ayúdame, ayúdame? ¿Cuántos jóvenes, esposos, esposas que están aquí, hijos, padres, reconocen que necesitan la ayuda de Dios? Que esta palabra de Dios que es vigente le puede servir en esta noche para el resto de su vida. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Aleluya.